Todo sobre las bacterias patógenas, las bacterias malas. Soy Anthony van Leeuwenhoek y yo descubrí el mundo microscópico, es decir, descubrí bacterias, protozoos, espermatozoides, glóbulos rojos, rotíferos y nematodos microscópicos, entre otras cosas. Mi hobby fue pulir lentes. Sí, lentes, así como has escuchado. Logré pulir lentes tan perfectas que aumentaban 200 veces los objetos sin distorsión alguna. A lo largo de mi vida escribí 375 artículos científicos que envié a la Academia Francesa de Ciencias y a la Real Sociedad, y el mismo rey Carlos II en 1660 se reunió conmigo para presenciar mis descubrimientos. Debo confesar que yo nunca estudié, pero fui tan perseverantemente obsesivo que descubrí un mundo oculto, un mundo fascinante, el mundo microscópico. ¿Saben? Yo siempre he dicho que un hombre siempre tiene que estar ocupado en sus pensamientos, si no, nada podrá lograr. Hoy en Itinerantur Viajes Comida, los invito a descubrir a las bacterias malas, las bacterias patógenas. Itinerantur Viajes Comida, a la ignorancia sepultura, viaja por la literatura. Filosofía, hay ciencia, aquí está. El impacto evolutivo de las bacterias patógenas en la historia de las enfermedades humanas. Las bacterias patógenas han ejercido una presión evolutiva constante sobre la humanidad, moldeando no solo la historia médica, sino también los procesos biológicos y sociales de nuestra especie. Desde las primeras interacciones en la antigüedad hasta las pandemias modernas, estos microorganismos han actuado como agentes de selección natural, impulsando adaptaciones genéticas y modificando el curso de civilizaciones enteras. Su capacidad para coevolucionar con los humanos, desarrollar resistencia a tratamientos y explotar cambios ambientales ha creado un legado de interdependencia conflictiva que sigue definiendo desafíos globales de salud. Coevolución entre bacterias y humanos, una relación milenaria. Helicobacter pylori, un compañero antiguo con consecuencias modernas. La relación entre el Helicobacter pylori y el ser humano ilustra cómo las bacterias han influido en nuestra biología durante milenios. Estudios genómicos revelan que esta bacteria coexistió con los humanos desde su migración fuera de África hace aproximadamente 116.000 años, adaptándose a nichos específicos en el estómago humano. Aunque el 80% de los infectados son asintomáticos, su presencia está vinculada al desarrollo de úlceras pépticas y cáncer gástrico, demostrando cómo una coexistencia prolongada puede derivar en patogenicidad. Esta dualidad, comensalismo y enfermedad, subraya el equilibrio dinámico entre hospedero y patógeno, donde factores ambientales y genéticos determinan el desenlace clínico. Presión selectiva y adaptaciones mutuas. La interacción entre bacterias y humanos ha generado una carrera armamentística evolutiva. Por ejemplo, la producción de toxinas por parte de bacterias como Clostridium tetani, causante del tétanos, surgió inicialmente como mecanismo de competencia microbiana, pero se reconfiguró para evadir sistemas inmunológicos emergentes en organismos complejos. Paralelamente, los humanos desarrollaron respuestas inmunitarias sofisticadas, como el sistema de complemento, para contrarrestar estas amenazas. Este proceso de coadaptación se evidencia en la diversidad genética de poblaciones humanas, expuestas históricamente a patógenos específicos, como la mayor frecuencia de alelos protectores contra la peste en descendientes de sobrevivientes europeos de la peste negra. Pandemias históricas, catalizadores de cambio social y biológico. Yersinia pestis y la reconfiguración de Europa. La peste negra, 1347-1351, causada por Yersinia pestis, redujo la población europea en un tercio, eliminando entre 34 y 50 millones de personas. Este evento no solo alteró estructuras socioeconómicas, debilitando el feudalismo y acelerando innovaciones tecnológicas, sino que también ejerció una intensa presión selectiva. Análisis de ADN antiguo revelan que variantes genéticas asociadas con una respuesta inmunitaria robusta
como el alelo CCR5D32, que confiere resistencia al VIH, aumentaron su frecuencia tras la pandemia, sugiriendo una ventaja adaptativa contra patógenos similares. El Cocoliztli y el encuentro entre dos mundos. La epidemia de Cocoliztli, 1545-1550, en Mesoamérica, vinculada a Salmonella entérica serotipo Paratyphi C, causó la muerte de hasta el 80% de la población indígena. Este brote, exacerbado por las condiciones de desplazamiento y hacinamiento durante la colonización española, ejemplifica cómo los cambios demográficos y ambientales facilitan la emergencia de patógenos. La introducción de bacterias euroasiáticas en poblaciones sin inmunidad previa actuó como un factor determinante en el colapso de civilizaciones precolombinas, alterando permanentemente la composición genética y cultural de la región. Mecanismos de patogenicidad, de las toxinas a la resistencia. Estrategias de virulencia y su impacto en la salud humana. Las bacterias patógenas emplean un arsenal molecular diverso para evadir defensas y colonizar hospederos. El Streptococcus pyogenes, por ejemplo, produce streptolicinas que destruyen células inmunitarias, mientras que el Bacillus anthracis libera toxinas que inducen shock séptico. Estos mecanismos, originalmente evolucionados para competir en ambientes microbianos, se redirigieron hacia la interacción con organismos multicelulares, aprovechando puntos vulnerables en fisiologías complejas. Resistencia a antibióticos, un legado de la guerra química microbiana. La capacidad de las bacterias para desarrollar resistencia antimicrobiana tiene raíces antiguas. Estudios filogenéticos muestran que genes de resistencia a beta-lactámicos existían en bacterias ambientales millones de años antes del uso clínico de penicilina. La presión selectiva ejercida por los antibióticos modernos ha acelerado la dispersión de estos genes mediante elementos móviles como plásmidos, facilitando brotes de superbacterias como el Staphylococcus aureus, resistente a meticilina. Este fenómeno no solo complica tratamientos, sino que refleja un principio evolutivo fundamental. La adaptación bacteriana supera frecuentemente la innovación farmacéutica. Bacterias como agentes de cambio en los ecosistemas humanos. Modificación de microbiomas y enfermedades crónicas. La disrupción de microbiomas intestinales por patógenos tiene consecuencias a largo plazo. El Helicobacter hepaticus es asociado, por ejemplo, con cáncer hepático en modelos animales, altera comunidades microbianas comensales, creando ambientes proinflamatorios que favorecen la carcinogénesis. Similarmente, cepas enterotóxicas de Bacteroides fragilis promueven colitis y cáncer colorectal al interferir con la homeostasis inmunológica. Estos hallazgos redefinen el concepto de patogenicidad, mostrando que incluso bacterias comensales pueden volverse dañinas bajo presiones ecológicas alteradas. El rol de las zoonosis en la emergencia de patógenos. El 60% de las enfermedades infecciosas humanas tienen origen zoonótico. Bacterias como la Yersinia pestis, transmitida por pulgas de roedores, y Brucella spp, de ganado, saltaron a humanos mediante contacto con animales domesticados, un proceso intensificado por la agricultura y urbanización. La deforestación y el comercio global moderno continúan facilitando estos saltos, como se observó en brotes de Escherichia coli, O157, H7, vinculados a sistemas alimentarios industrializados. Conclusión. Un equilibrio en evolución constante. Las bacterias patógenas han sido arquitectas invisibles de la trayectoria humana, actuando como fuerzas selectivas que moldearon nuestro genoma y sociedades. Su capacidad para coevolucionar, aprovechar disrupciones ambientales y reinventar estrategias de infección las mantiene como adversarias persistentes. Sin embargo, esta misma presión ha impulsado avances médicos, desde la teoría microbiana de Pasteur hasta terapias genómicas personalizadas. El desafío actual radica en equilibrar la innovación terapéutica con la preservación de microbiomas beneficiosos, reconociendo que las bacterias, patógenas o no, son componentes integrales de nuestro ecosistema biológico y social. La lección evolutiva es clara. En la guerra contra los patógenos, la adaptación constante es nuestra única estrategia sostenible.
Soy Anthony Van Leeuwenhoek y les digo que siempre que descubran algo importante deben como mínimo publicarlo para que la gente esté informada. En la sombra del caos nací para reinar. Un origen oscuro que tú no puedes imaginar. Pequeño ser en un mundo tan grande y tan cruel. Viajo entre tus venas por cada laberinto a mi merced. Soy el eco en el vacío, un susurro voraz. Cuanto más me combates, más fuerza yo te daré. Soy un microbio maldito, en tu sangre quiero estar. Transformando tu destino, te invito a despertar. Nadando en la tormenta, no me podrás parar. Soy el veneno que enciende el fuego en tu andar. Danza en la oscuridad, estoy sembrando aflicción. Con mis garras invisibles rompo tu corazón. Soy una plaga letal de mi zurda y locura. Puedes sentir mi arañazo, desata mi locura. En este juego de vida no hay vuelta atrás. Un microbio maldito, el caos será mi paz. Gracias por ver Itinerantur y no olvides suscribirte, dar like y compartir. Hasta pronto, y no olvides dejar tus comentarios.